Hola mis, buenos días, tardes o noches. Hoy le vengo a presentar la actividad estratégica Construyendo Paz Positiva por mí, Rafael Brito Altamirano. La introducción. El genocidio de Ruanda, en 1994. El genocidio de Ruanda fue uno de los peores crímenes del siglo XX. Se centró en violaciones masivas de derechos humanos contra la población Tutsi. También hubo un conflicto violento entre Hutus y Tutsi en 1994. Y aproximadamente hubieron 100 días de violencia extrema. Aunque la ONU buscó mantener la paz, su respuesta fue limitada y un poco tardía. Seguimos con el contexto histórico. Pues el contexto histórico fue el conflicto entre los Hutus y Tutsis desde la colonización. Desigualdad y discriminación estructural. Y el detonante fue la muerte del presidente Juvenal Habyarimana. Los actores y el contexto fueron el gobierno de Hutu, las milicias de Interahamwe y el Frente Patriótico Ruandés. Violaciones de derechos humanos. La violencia directa fueron los asesinatos masivos, la violencia extrema, la violencia estructural fueron las discriminaciones históricas contra los Tutsis, la violencia cultural fueron las propagandas que promovían el odio, y los derechos violados fueron el artículo 3, que es el derecho a la vida, el artículo 5, que es la prohibición de tortura, y el artículo 2, que es a la no discriminación. La acción del organismo. Acción. Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Organización de las Naciones Unidas. Aquí al eje X yo le di una calificación de 3/5, porque castigó culpables, pero no resolvió causas profundas. Y al eje Y yo le doy 4/5, porque hizo justicia, no causó más daño, pero fue lento y limitado. Efectos. Los efectos a corto plazo fueron que se castigó a responsables, se estableció justicia internacional, y los efectos a largo plazo fueron que ayudó a la reconciliación parcialmente y no eliminó completamente el conflicto étnico. La conclusión. La idea principal de la presentación fue que la Organización de las Naciones Unidas tuvo un papel importante, pero un poco limitado. Sí ayudó a la justicia, pero no resolvió las causas profundas del conflicto. Los organismos internacionales son claves, pero necesitan actuar antes y no solo después de la crisis. Y aquí están un poco de las fuentes de información. Por ejemplo, de la Organización de las Naciones Unidas, las Naciones Unidas de Derechos Humanos, etc. Pues bueno, esto fue todo. Muchas gracias. Y pues, gracias.